Buenas tardes, Dios les bendiga mucho. El día de hoy vamos a tener un tema que es la conquista de la bendición y estamos agradecidos con Dios porque podemos iniciar una nueva sección de la Biblia. Él nos ha ido llevando de la mano a través de su palabra y queremos también juntos revisar una nueva sección de libros que vamos a ir exponiendo. Y la verdad es que Dios nos invita en varias partes de su escritura para que nosotros reflexionemos sobre la historia y por muchos lugares nos hace referencia y Él mismo se presenta como un Dios que trasciende y que nos lleva a pensar en lo que ha pasado en generaciones pasadas. Isaías 41:4, vamos a leerlo juntos para iniciar de manera introductoria. Dice la escritura: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Aquí Dios se presenta a sí mismo de varias formas. Se presenta como el creador y como tal nos invita a que reflexionamos en que Él lo hizo todo. También se presenta como aquel que trasciende en el tiempo, porque dice que Él llama a todos desde el principio. Y también se presenta a sí mismo como un Dios inmutable, porque dice que como hizo con los primeros, también va a hacer con los postreros. Entonces, por lo tanto, Dios nos deja aprender cómo va a reaccionar con nosotros cuando estamos contemplando cómo reaccionó con los seres humanos en el pasado. Y Dios mismo es creador y es contemplador de la historia a través de las generaciones, y por eso es que Dios nos invita para que reflexionemos en la misma historia y aprendamos juntos a través de ella. Por eso queremos iniciar orando a Dios para que Él venga y nos bendiga en esta nueva sección de estudio de su palabra. Vamos a orar juntos. Padre bueno, gracias Señor porque nos has traído hasta aquí, Señor. Gracias porque tu palabra verdaderamente nos ilustra, nos alumbra. Y te pedimos, Señor, que nos hagas personas sabias, Señor, que podamos aprender y ver a través de aquellos hombres en el pasado con los cuales tú trataste, Señor, para que podamos aprender, Señor, a que tengamos el corazón listo y tú también trates con nosotros y nos bendigas como a ellos lo hiciste, Señor. Y podamos estar apercibidos de aquellos errores que tuvieron para no caer en ellos. Háblanos a través de la historia que tú nos dejaste en tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos, cambia nuestras vidas, bendice nuestra alma. Amén. La Biblia dice que Dios nos hizo similares a Él y nos invita a aprender entonces de la historia, así como Él aprende de la historia. Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí. Aquí entonces dice que Dios mismo nos invita a que nos acordemos de las cosas pasadas y no solamente de las que pasaron la semana pasada o el año pasado o hace 100 años, sino las que pasaron hace miles de años, desde tiempos antiguos. Y que recordemos que Él es Dios, porque ese Dios que moldeó la historia y que cambió a los hombres en la antigüedad, lo puede hacer también con nosotros. Y bueno, explicando esto, quiero mencionar que vamos a iniciar el ciclo de varios libros juntos. Vamos a estar estudiando la historia de los reyes en Israel. Ya vimos dos reyes, que fue el rey Saúl y el rey David, los dos primeros reyes, y los hemos estado estudiando ampliamente. Y hemos hablado mucho de ellos porque Dios habla mucho de ellos en su palabra y les dedica grandes secciones de la Biblia para hablar cómo era el corazón de Saúl, cómo era el corazón de David, cómo es que Dios cambió uno por otro, etcétera, por qué vino Saúl y demás. Pero no fueron los únicos reyes, hubo otros muchos, desde Salomón, que fue hijo de David, hasta muchos reyes que fueron después de Salomón y que Dios los menciona en su palabra y por medio de los cuales podemos aprender. Esos reyes vienen descritos en 4 libros de la Biblia, que son Primera y Segunda de Reyes y también Primera y Segunda de Crónicas. Y hablaremos la historia de cada uno de estos reyes, resaltando la importancia que Dios les da en la Escritura. Por ejemplo, en el caso de Salomón, vienen muchas secciones donde hablan
sobre su vida, cómo fue que Dios lo bendijo, cuáles fueron sus obras, cuáles fueron sus problemas. Y así como Dios lo detalla, vamos a irlo detallando para también llevarnos las grandes verdades que Dios nos enseña a través de este personaje. Pero no fue el único, vienen otros muchos. Y cómo Dios fue tratando con ellos. Estos libros eran originalmente solo uno en el caso de Reyes y también en el caso de Crónicas. Hoy en nuestra Biblia le llamamos Primera y Segunda de Reyes, pero era un solo libro de los Reyes y era un solo libro de Crónicas en la Biblia, la Biblia antigua. Y bueno, en el caso del libro de los Reyes narran la historia de la monarquía desde la ascensión de Salomón, que fue el rey que sucedió a David, hasta la conquista de Babilonia. Y esos libros dejan ver la influencia del liderazgo en el estado de la nación, cómo el líder puede influir mucho en el estado de la nación. Explica también, entre muchas cosas, la división de Israel entre dos reinos, un reino en el norte, un reino en el sur, y también cómo fue el futuro de cada uno de ellos y en qué acabó y por qué hubo variaciones en la historia de cada uno de ellos, que es muy interesante y que podemos llevarnos grandes verdades cuando la vamos viendo juntos. El libro de Crónicas, que también, como en el libro de Reyes, era antiguamente en la Biblia hebrea solamente uno, y narra historias donde no es necesariamente desde el rey Salomón, sino incluso antes, porque da énfasis a la genealogía de la cual vino David. Y lo hemos estado usando cuando hablamos, por ejemplo, de la situación del censo, cuando hablamos de David, tomamos muchos pasajes, no solamente en Segunda de Samuel, sino también en Primera de Crónicas, para ir hablando las verdades que Dios nos da de este rey. Y bueno, en esencia, lo que hemos de resaltar es que estos libros nos enseñan que cuando estamos con Dios tenemos bendición, y cuando estamos sin Dios vamos a menos, la bendición se desmorona, empezamos a caer. Y de manera introductoria, antes de iniciar a un rey dedicado, quisiera ir narrando 4 historias en estos libros, principalmente en Primera de Crónicas, que nos explican cómo es que Dios hace la diferencia y cómo es que cuando nosotros estamos con Dios, Él viene y nos da su ayuda, y como cuando estamos sin Él, estamos realmente perdidos. Y Dios nos dejó estas historias, que aunque el día de hoy no va a ser enfocado a la vida de los reyes, sino a personas que tuvieron parte en su linaje o que fueron contemporáneos de algunos de los cuales después vinieron reyes. Dios nos enseña cómo era su corazón y cómo era la esencia de esos hombres. Y vamos a ir viendo esa historia para aprender qué hicieron ellos y cómo conquistaron la bendición, porque estas historias introductorias son finalmente un reflejo de lo que se va en toda la situación del libro de Reyes y Crónicas, que es la conquista o la pérdida de la bendición según cómo reaccione el líder. Y bueno, la primera historia nos deja ver que la fuerza del triunfo está definitivamente en Dios, y retoma la conquista de la tierra prometida cuando se hizo con la bendición de Dios. En 1 Crónicas 5, versos 19 al 22, vamos a leerlo. Dice: estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodad, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en Él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos y 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Aquí estamos viendo una sección en la cual dio la Biblia una batalla que parecía desigual. Estamos tomando solamente una parte de la batalla, pero en esa parte de la batalla la diferencia la hizo Dios, porque dice el pasaje que leímos que fueron ayudados por Dios. Esto es, ellos confiaron en Dios, ellos esperaron en Dios y triunfaron.
Y triunfaron 2 tribus y media, que eran Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que en esta ocasión estaban conquistando y que fueron a tomar una batalla en contra de 4 naciones, 2 tribus y media contra 4 naciones. Eran menos en número y aquellas naciones eran muy fuertes, sin embargo tuvieron una victoria enorme y conquistaron muchos animales, incluso 100,000 personas que tomaron como siervos y probablemente, y vino una bendición porque Dios fue finalmente el que los invitó hacia esa batalla. Sin embargo, hacemos un salto en el tiempo que también Dios nos narra en Primera de Crónicas y vemos que cuando ellos perdieron a Dios, perdieron su fuerza y cayeron esclavos. Primera de Crónicas 5, versos 25 al 26, seguimos leyendo la historia, dice: pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, al cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó hasta La, a Bor, a Ara, al río Gozán, hasta hoy. Y aquí nos está contando algo que tristemente se ve en la historia de los reyes. Empiezan en ocasiones con mucho poder, tienen mucha gracia, tienen mucha fuerza, tienen mucha conquista, van y pelean batallas que estaban totalmente en una situación de desigualdad, pero cuando Dios está con ellos y la guerra es de Dios, conquistan y vencen. Pero cuando ellos se apartan y meten en su corazón idolatría o cualquier otro pecado y empiezan a despreciar a Dios y andan en la carne, andan como hombres, andan sin Dios, la gracia se les acaba por completo y la consecuencia que ellos tuvieron es que cayeron en manos de los asirios, terminaron siendo esclavos, siendo dominados y perdieron todo por completo. Y así como le pasa a ellos, nos puede pasar a nosotros. Por lo tanto, es importante que vayamos tomando verdades de estas historias. Y esta situación, que es una pequeña historia que narra unos pocos versículos, pero que nos deja un reflejo de lo que vamos a estar viendo continuamente en la Biblia. Cuando estamos con Dios, hay triunfo, hay bendición, hay gracia. Y cuando estamos sin Dios, hay derrota, hay dificultad. Por lo tanto, es importante que tengamos la bendición. Es importante que estemos con Dios. Es importante estar del lado correcto. Y por ello, vamos a tomar una segunda historia en donde aprendemos que esta situación no solamente es para grandes grupos, como aquella ocasión que eran 2 tribus y media, sino también para personas que querían un cambio en su vida y que deseaban que Dios los bendijera. Y vamos a ver cómo es que Dios trató con un hombre que la tuvo difícil desde que nació. Primera Crónicas 4, la segunda parte del versículo 9 dice: al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Y aquí viene la historia de un personaje interesante, un personaje que viene en la Biblia. Jabes, que tiene un significado incierto, pero que quizás su traducción sería algo así como que el que entristece o el que trae penalidad. Y parece una persona que traía dolor a su madre desde el nacer, quizás por una enfermedad, quizás porque tenían escasez, quizás porque tenían dificultad y todavía en medio de las dificultades vino otro nacimiento y la madre ya adolorida quizás por tantos problemas, por tanta escasez, le pone Jabes como diciendo: lejos de tener más dicha contigo, voy a tener más trabajo, más dificultades, te tengo que sostener. Y hay personas que tienen en una situación muy desventajosa a un niño, y es que él le quedó el sello de esa situación desventajosa en la cual nació desde el nombre, porque el nombre estaba ligado al dolor que él trajo desde que él nació. Sin embargo, más grande, cuando ese Jabes tuvo uso de razón, decidió cambiar su entorno y dejó claro su anhelo. Seguimos leyendo el verso 10, la segunda parte dice: y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Aquí vemos el anhelo de Jabes. Y en esto también deja ver la situación en la que él estaba, porque fíjate, dice: ensancharas mi territorio. Por lo tanto, él tenía estrechez.
Él vivía limitado, a lo mejor vivía en una casa chiquita, a lo mejor compartía su cuarto con muchos, a lo mejor tenía poco lugar donde poner sus pocos animales y estaba cansado de tener tan poquito y estaba siempre en estrechez, siempre contando la comida, siempre en dificultad, siempre deseando más, pero todo eran solamente deseos. No sentía a Dios en su vida porque dice que no sentía su mano en él. Yo quisiera tener tu mano en mí, mas no siento tu mano en mí. Sentía que el mal lo oprimía y decía que necesitaba ser librado. Y él sentía que el daño estaba sobre él, porque él declaró que estaba cansado de sufrir y de padecer problemas y decía que no quería que el mal viniera de nuevo sobre él. Y dentro de esta situación desventajosa, donde desde el nombre tenía estas dificultades, este hombre no se amargó, sino se puso a buscar la solución. Y la solución que él encontró en medio de tantos problemas y tantas dificultades fue simple y sencillamente una: Dios. Voy a ir con Dios. Que Él venga, que Él me bendiga, que Él me cambie, que Él me ayude. Y él no fue conformista. No fue una persona, pues ya nací en escasez, pues ya no tengo, ya no puedo, ya no hay más, ya hasta aquí llego. No fue conformista, sino fue una persona que se puso a orar. Y vamos a leer las primeras partes del verso 10 para ver cómo es que él lo hizo. Dice 1 Crónicas 4:10, e invocó Jabes al Dios de Israel. Esto es importante. Invocó a un Dios vivo, a un Dios que tiene poder, a un Dios que pelea, al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. O sea, él sabía que Dios puede cambiar los entornos. Él sabía que Dios es apoyador. Él sabía que Dios es galardonador de los que le buscan. No importa si él tenía estrechez, no importa si no tenía bendición, no importa si tenía un terrenito y dificultad, y si sentía que no estaba Dios con él, y se sentía seco y se sentía mal. Lo importante es que Dios podía cambiar el entorno. Y entonces fue con Dios y le invocó al Dios de Israel. Y le dijo: oh, si me dieras tu bendición. Si tú me dieras tu bendición. ¿Qué hizo para ganar la bendición? Poner el problema delante de Dios. Lo que hizo fue orar, fue decirle esa circunstancia difícil para él: Señor, estoy cansado de estar estrecho, estoy cansado de no sentir tu mano y no sentir tu ayuda, estoy cansado de ver solamente el mal y estoy cansado de que el daño siempre esté sobre mí. Y si tú cambiaras todo eso, Señor, con tu bendición, yo sería una persona diferente. Por eso te invoco. ¿Y qué hizo Dios? Verso 10, la última parte, dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Eso hizo Dios. Se agradó de la petición. ¿Cómo que le otorgó Dios lo que pidió? Pues ¿qué pidió? Pues le dio probablemente una casa amplia, le dio una tierra grande, un lugar ancho. Le dio comunión con Dios porque él decía: yo quisiera que tu mano estuviera conmigo. Le quitó el mal y la tentación porque él pedía que el mal se apartara de su vida. Le quitó el daño constante que él recibía. Probablemente tenía muy poquito y todavía lo venían y lo robaban y lo robaban y lo robaban. Lo hizo fuerte y lo hizo una persona imbatible. Dios lo bendijo. Y lo que cambió a ese hombre fue Dios. ¿Y cómo Dios lo llamó a él? Dios lo llamó ilustre. No fue una persona que estaba dormida, diciendo que no se podían cambiar las cosas, sino estaba anhelando el cambio. 1 Crónicas 4:9, la primera parte del versículo dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. O sea, todos tenían una situación difícil, porque no era el único que vivía en esa casa. Todos estaban en estrechez, todos estaban apretados, todos estaban mal, sus hermanos, todos tenían la misma madre, etc. Pero uno fue más ilustre. Y Dios lo reconoce como alguien ilustre, o sea, como alguien noble, alguien con un corazón correcto. ¿Cuál es el corazón correcto? El que no está conformado. El que uno dice: ya no tengo, ya no puedo, ya. Y se queda así todo deprimido y todo vencido.
No, Dios, cuando viene y ministra los corazones, te da un corazón que buscas cambiar las circunstancias, que buscas transformar el entorno si el entorno no es favorable. Los conformistas no cambian nada, se amoldan y aguantan cuantas cosas les hagan encima, pero no se ponen a cambiar la situación para que pueda ser favorable. Él tuvo un corazón diferente. Un corazón para orar por un cambio, un corazón que desea la bendición de Dios, un corazón correcto, un corazón bendecido por Dios, un corazón que anhela. Y Cristo vino a describir ese corazón que anhela cuando habló del anhelo que hay en un corazón correcto, el bienaventurado, el que anhela, el que tiene hambre y sed de justicia, el que es pacificador, el que es humilde, el que tiene un deseo y un impulso por las cuestiones que son importantes en el reino. Ahora podemos leer completa su historia de nuevo para que nos la llevemos clara en la mente. Versos 9 y 10 de Primera de Crónicas 4, después de haberla desglosado parte por parte. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Dios le otorgó lo que pidió. Dios le dio esa bendición. Y nosotros necesitamos esa bendición. Pero te pregunto yo hoy, ¿tenemos el corazón de Jabes? ¿Tenemos el corazón de anhelar un cambio? ¿Tenemos el corazón de querer cambiar el entorno? ¿O tenemos un corazón apocado, vencido, diciendo, ya no se puede, ya mucho tiempo no he podido? Dios nos enseña a tener el corazón correcto. Y esto viene en estos libros que vamos a estar viendo verdades al respecto mientras lo vayamos estudiando juntos. La tercera historia que quiero hacer referencia de manera introductoria es sobre los tres más notables guerreros de David, que su historia nos enseña a nunca cambiar al hombre poniéndole en un lugar que solo Dios merece. Si estamos hablando de buscar la bendición de Dios, debemos entender que esa bendición solamente la vamos a tener cuando le ponemos el lugar a Dios que Él merece. Y ese lugar es simplemente uno, que en nuestro corazón le amemos con todo lo que tengamos, que nuestra esencia ame a Dios y que Dios sea muy superior que cualquier persona, que cualquier problema, que cualquier dificultad, y que nuestro ser sea primero que de Dios y no de nadie más. Y dado que hemos aprendido esa necesidad de la bendición, ya sea para un grupo como para las 2 tribus y media, o para una persona como para Jabes, debemos de reflexionar también en esta otra historia que nos enseña la importancia de que ese lugar especial, que es poner a Dios como el centro de nuestras vidas, Dios lo merece y debemos de tener cuidado de nunca quitarle ese lugar a Dios, porque entonces vendríamos a perder su bendición, su gracia, su ayuda, y porque sobre todas las cosas Dios no lo merecería. Y estos 3 hombres amaban a su rey, que les había enseñado un camino de confianza. Amaban a aquel que había ganado sus almas. Amaban a aquel que había cambiado su corazón cobarde y su corazón ahí medroso, todo acobardado cuando llegaba Goliat y retaba a todo Israel, y ninguno de ellos tuvo el carácter para ir y pelear contra él. Pero que después vieron a ese niño que se levantó y peleó contra el gigante, y empezaron a dialogar con él y les empezó a enseñar el secreto de cómo él fue y con su arpita encontró a Dios y se enamoraron de Dios y cambiaron y se hicieron valientes, hombres imparables, hombres que hicieron proezas increíbles, que estuvieron en situaciones súper desventajosas, solos contra cientos de personas que les eran contrarios, y nunca se rindieron y conquistaron de una manera absoluta. Y esos 3 inspiraron a muchos más a que se hicieran valientes también. Así que ese rey tenía sus 3 más cercanos amigos. Y eso nos recuerda a otro rey, al Rey del cielo que vino aquí a la tierra, a Jesucristo mismo, que también tuvo sus 3 más cercanos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, sus principales apóstoles. Y solo delante de ellos, porque no estaban listos los otros, solo delante de ellos hizo la transfiguración y luego les mandó que eso que ellos aprendieron se lo pasaran a los demás. Así David estaba también con 3 hombres más cercanos.
Y en ese contexto, después de explicar los preliminares, quiero narrar que David tuvo un deseo de un agua especial en Belén. Primera Crónicas 11, versos 16 y 17, dice: David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Y David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que están a la puerta? Y aquí estaba su rey, el hombre a quien amaban, el que les había enseñado el camino, el que les había llevado al Salvador, el que les había mostrado aquel que les podía restaurar el corazón de tal manera que ese corazón apocado, pusilánime, vencido, ahí todo endeudado, todo con muchos problemas, con aflicciones, sin carácter para sobreponerse a los problemas. Ese Salvador les cambió el corazón y vino y los hizo ganadores. Y entonces ahora amaban mucho a David porque él me enseñó al Salvador. Y ese rey David, estando conmigo, tuvo un deseo en la fortaleza. Y su deseo era tomar un agua especial de un pozo de Belén. Y lo manifestó con apertura. David era una persona abierta, que decía las cosas como las tenía en su corazón. Y manifestó su deseo: ¿quién me diera de beber las aguas que están en el pozo de Belén, allá a la puerta? Esa agua seguramente era fresca, era un agua saludable, rica, que se antojaba. Y ellos, estando tan agradecidos con su rey, estuvieron dispuestos a hacer algo osadísimo para ir y conseguirlo. Primera Crónicas 11, versos 18 al 19, dice: y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Ellos estaban tan dispuestos a amar a David que si él desea esas aguas de ese pozo, los tres se pusieron solos, sin decirle a los demás, en guardia. Dijeron: vamos a ir al campamento enemigo y vamos a llegar y a ir al pozo, sacar agua y vamos a traer juntos el agua. Es como ir al corazón del ejército enemigo, donde estaba la guarnición, una parte protegida, donde estaban guerreros, donde había guardias, donde había un ejército enemigo, tres contra muchos, simplemente por llevar el agua. Y David dijo: este es un honor tan grande que yo no lo merezco. No hay rey humano que merezca un vaso de agua, de una agua especial o que te guste mucho, a costa de la vida de estos hombres. Yo no merezco que ellos hubieran puesto en peligro sus vidas para mí darme de beber. No merezco. ¿Quién lo merece? Dios lo merece. Por lo tanto, este esfuerzo, yo no soy digno de beberlo. Yo se la voy a derramar a Dios para que Él lo beba. Y cuando hizo eso, David les estaba enseñando a sus amigos algo. Eso que tú hiciste, un esfuerzo así, solo lo merece Dios. Y acuérdate de que solamente a Dios lo pongas por encima de todas las cosas. ¿Cuántas veces el líder se desvía y después el grupo se desvía? Porque la gente no tiene a Dios primero, tiene al líder primero. Y Dios debe ser puesto en un lugar totalmente diferente. Primero es Dios y después lo que sea. Primero es lo que diga Dios y primero es la guianza de Dios y no lo que diga ningún hombre. Y entonces David, al hacer esto, estaba poniendo primero a Dios en el corazón de ellos. Y es una verdad que nos debemos de llevar clara. La bendición se da cuando verdaderamente en nuestra mente está primero Dios. Y como quiera las cosas Dios. Y como nos enseña Dios. Y Dios está muy por encima de cualquier hombre, aunque sea un buen hombre, como era David en ese momento, era un buen líder, un buen hombre. Pero Dios está mucho más allá de cualquiera y por lo tanto debemos de darle el primer lugar a Él. Ellos aprendieron la lección, ellos pusieron en primer lugar a Dios y Dios nos dejó esa lección para que la tengamos clara todos. El primer lugar es siempre de Dios. Y cuando ellos se llevaron esa lección, se hicieron más valientes, se hicieron más fuertes y enseñaron a todo el ejército a ser un ejército ganador. Por tanto, la forma de tener la bendición de Dios
es pedirla y es darle a Él el primer lugar. Y nunca jamás cambiar a un hombre o un concepto humano o una forma humana por aquello que solamente Dios merece. Cuarta historia. La bendición de Dios te levanta de la peor tragedia. Y hay una historia muy interesante en Primera de Crónicas donde Dios te habla de un hombre que se levantó de la más grande adversidad y se levantó tan poderosamente que hizo que sus generaciones venideras fueran una referencia. Una historia similar a la que le pasó a Job en otro libro que viene narrada en la Biblia. Y de este hombre, aunque Job es conocido, este segundo hombre es poco conocido porque a veces la gente lee ligeramente la Biblia y dice, ay, aquí son solamente nombres, o se salta cuestiones importantes y no analiza. Mas Dios nos llama a leer con detalle su escritura. Y vamos a ver la vida de la familia de este hombre antes de la tragedia. Primera Crónicas 7, versos 20 al 21. La primera parte del 21 dice, los hijos de Efraín. Aquí viene el personaje, Efraín. Y te dice quiénes eran sus hijos. Sutela, Bered su hijo, Tahat su hijo, Elada su hijo, Tahat su hijo, Sabadat su hijo, Sutela su hijo, Eser y Elad. Aquí vienen los hijos de ese hombre. Y todos vienen expresados. Algunos vienen contados varias veces y aquí viene una posible interpretación. Quizás llegó a perder alguno y después le puso al siguiente el nombre de ese que había perdido, y pudo haber sido un hombre que hubiera tenido dolor con uno de sus hijos que de repente se fue, pero los quería mucho y por eso llamó al siguiente como al previo. Sin embargo, de repente vino una tragedia mucho mayor. Y vamos a leer esa tragedia, versos 21, la segunda parte, al 22. Dice, mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron, porque vinieron a tomarle sus ganados. Y Efraín, su padre, hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos para consolarlo. Ahora estaba enfrentando una situación muy dura, que los hijos de Gad, de los filisteos, que eran los naturales de aquella tierra, lo vieron y tuvieron coraje o envidia o lo que fuera, pero el caso es que vinieron y los mataron. Y los mataron por amor al dinero, porque dice que les tomaron sus ganados. Pero no solamente se llevaron sus ganados, sino que se llevaron su ganado y además mataron a sus hijos. Y el padre, ya sin hijos, y eran muchos, hizo duelo por muchos días. Estaba dolido. Si es espantoso perder un hijo, es horrible perder un padre o una madre. Pero sin duda alguna, perder un hijo no estás preparado, porque mentalmente nos hacemos a la idea de algún día despedirnos de nuestros padres. Pero nunca nos hacemos a la idea de despedirnos a nuestros hijos, y menos de todos. Y él perdió a todos sus hijos. Y entonces cayó en una dificultad terrible. Hizo duelo por muchos días por sus hijos. Y estando afligido su corazón, vinieron sus hermanos y se pusieron a consolarlo porque estaba con una situación espantosa. Pero después de que fue consolado y siendo un hombre mayor, porque ya había tenido hijos mayores que de repente estaban cuidando el ganado y que después vinieron los enemigos, les robaron el ganado a sus hijos, ya era entonces un hombre mayor y los mataron a todos. Entonces, después de eso y de haber tenido ese dolor, surgió un carácter para fundar una familia de nuevo, en contra de toda adversidad, en contra de la edad y en contra de lo que fuera. Y levantó 2 hijos, quizás ya no tenía la fuerza para levantar a tantos como la primera vez, pero 2 hijos que en realidad fueron absolutamente notables y que la Biblia nos habla de los hijos de este hombre. Versos 23 al 24 dice, después él se llegó a su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Sera, la cual edificó a Bet Orón, la baja y la alta, y a Usén, Sera. Aquí vemos a los 2 siguientes hijos que tuvo este hombre. El primero se llamaba Bería, que quiere decir un regalo. O sea, Dios me dio un regalo. Perdí a todos mis hijos, llegaron aquellos perversos, me destruyeron la familia y de repente Dios vino y me dio un regalo. Me consoló
y me dio a este hijo un regalo y estuvo agradecido con Dios. Pero después tuvo una hija. Y fíjate qué carácter levantó en su hija, que se llamaba Sera. Que esa hija fue una mujer poderosa. Una hija que edificó 3 ciudades. Ahora ya no nada más tenían el ganado, sino una mujer que se levantó siendo mujer, y más en un contexto conservador como había en la antigüedad. Normalmente no se levantaban mujeres así. Pero esa mujer fue notable, una mujer que era hija de un hombre que tenía carácter, que tenía fuerza, que sabía buscar de Dios el consuelo, que aunque le habían destrozado su familia, aunque le habían destruido a sus hijos, aunque le habían robado sus ganados, supo ir a buscar en Dios la gracia, y Dios nos lo deja como ejemplo. Y Dios lo volvió a bendecir siendo ya un hombre mayor, y le dio un hijo, un primero, que dijo: este es un regalo. Pero después tuvo una hija que se levantó poderosa, que edificó 3 ciudades, que tenía carácter, que no se apocaba, que aprendió de su padre a sobreponerse en medio de la adversidad. No es fácil edificar una ciudad, y menos 2 ciudades, pero ella edificó 3, porque era no alguien: ya está aquí, ya hemos sufrido mucho en mi casa, ya no tenemos más, hasta aquí llegamos. No, era una mujer aguerrida, era una mujer que conquistaba, era una mujer que sabía que venía de un padre que tenía carácter. ¿Y por qué tenía carácter su papá? Porque él sabía: el consuelo me lo dio Dios. Dios fue el que me bendijo, Dios fue el que me ayudó y me dio un regalo después de consolarme. Y después me dio una hija. Y quizás ya no voy a tener más allá de mi hija, ya es mi segunda hija, pero a esa hija, además de su regalo, se dedicó a formarlos, a inspirarlos. Y Efraín puso a Dios como el secreto para salir de la tragedia, aún en peores circunstancias que las que podamos estar enfrentando tú y yo. Se sobrepuso a la adversidad y Dios bendijo un nuevo comienzo de él. Y después su siguiente generación, una generación inmediata, vino una joven poderosa que se levantó y edificó 3 ciudades. No se dedicó a amargarse, a apocarse, a decir no se puede, a llorar, sino se dedicó a reconstruir las ruinas de lo que le había quedado. ¿Qué quedó? Mis hijos todos se murieron. Me quedó mi esposa. Quedó desconsolado un tiempo, afligido, buscó en Dios el consuelo. Y luego, con la bendición de Dios, tuvo 2 hijos y les puso un carácter en ellos. Dios nos puede dar su bendición y lo que necesitamos es su gracia. Y la hija bebió ese consejo del padre y fue y fundó 3 ciudades. Por tanto, no importa si hemos perdido mucho, no importa si nuestra vida de repente, aún siendo mayores, se hace trizas y perdemos a todos nuestros hijos como Efraín. Importa que a pesar de la adversidad, Dios es más grande que la adversidad y Dios nos puede ayudar a recuperar el tiempo y Dios nos puede dar carácter y bendición y fuerza y gracia, de tal manera que su ayuda venga rapidísimo. Y de alguna manera vinieron 3 ciudades a la siguiente generación. Por tanto, lo que necesitamos es la bendición de Dios. Lo que necesitamos es que Dios esté con nosotros. No importa si nuestra vida está hecha en ruinas, necesitamos la bendición de Dios. No importa si estemos apocados, en estrechez como Jabes, en dificultad, necesitamos la bendición de Dios. No importa si somos un grupo que queremos conquistar como las 2.5 tribus, necesitamos la bendición de Dios. Y cuando perdemos esa bendición, estamos perdidos por completo. Y por ello es súper relevante que el liderazgo esté siempre del lado de Dios. Y Dios nos muestra en este libro qué relevante es que Él esté con el líder para que pueda venir la bendición sobre el grupo. Primera Crónicas 9:20, vamos a ver esta verdad. Dice: y Finés, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos y Jehová estaba con él. Aquí nos dice por qué ese hombre tuvo el privilegio de ser capitán sobre ellos. Porque Jehová estaba con él. ¿Cómo poner a alguien que fue sumo sacerdote, que fue importante, etcétera, en un puesto de relevancia si no estaba Dios con él? Dios tiene que estar con él y entonces después puede venir y dirigir a otros hacia el triunfo. ¿Cómo dirigir a nuestras familias hacia el triunfo? Que Dios esté con nosotros, que Dios nos ayude.
cómo dirigir cualquier actividad que hagamos, nuestra propia vida. Que Dios venga, nos cambie la mentalidad apocada y nos haga ganadores y estemos con Él. Esto pasa con un padre de familia, esto pasa con un líder de jóvenes, esto pasa con cualquiera. Si algo necesitamos es la bendición de Dios. Esta verdad universal que estamos viendo de manera introductoria en el estudio de los reyes, a través de Crónicas y Reyes, que vamos a estar viendo juntos, no solamente viene en este libro, también viene en el Nuevo Testamento. Y voy a tomar un ejemplo del Nuevo Testamento para que nos quede claro la importancia de la bendición de Dios. Hechos 4, versos 13 y 14 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Aquí vemos a los apóstoles que hicieron obras poderosas. Y el secreto de ellos fue uno: pusieron a Jesús como el centro de sus vidas. Y entonces se apartaron de todo y por 3 años y medio estuvieron cerca de Jesús. Y ahora Jesús se había ido, pero no importaba porque Jesús moraba en sus corazones y ellos le habían dado el primer lugar a Jesús. Ellos estaban cerca de la bendición de Jesús. De tal manera que hasta los inconversos reconocían que ellos tenían algo diferente. Ya Jesús no estaba físicamente con ellos, pero no podían parar ahora la iglesia. Porque antes era un Jesús y sus discípulos y ahora eran 12 leones que iban conquistando por todos lados el reino, iban extendiendo el reino por doquier. Y lo impresionante era que eran hombres sin letras y del vulgo. O sea, no habían sido letrados en grandes universidades, no eran teólogos, no habían aprendido muchas cosas en lugares relevantes, sino que eran personas comunes y cualquiera, eran pescadores, era cualquier ser humano. Pero ¿qué tenían ellos? Tenían a Dios. Reconocían que habían estado con Jesús. Y cuando tenemos a Dios, Él hace la diferencia. Y Él les dio la diferencia a ellos, de tal manera que la gente podía notar que había algo distinto en ellos. Tenían denuedo. Esto es, tenían fuego para hablar y tenían fuego para vivir. Tenían un agradecimiento de un hombre al cual habían sacado de un problema y que estaba dando testimonio público, porque había un cojo al cual habían sanado, y entonces el cojo ahora estaba diciendo: yo antes era cojo, no caminaba, y ahora ya no soy. Y llegaba y saltaba de alegría y le daba testimonio a todos. Y entonces ellos se quedaban callados, decían: no podemos hacer nada contra los apóstoles porque ellos han hecho milagros, han hecho bendiciones, tienen fuego. Y decían: bueno, ¿de dónde les sacaron esta gracia? Y reconocían que habían estado con Jesús. Los mismos inconversos se dieron cuenta: la esencia de todo es Jesús. La esencia de la bendición es Jesús. La esencia es no estar todos conformados y apocados, sino ir a Cristo para que cambien las cosas. Y Cristo lo primero que cambia es el corazón. El corazón apocado lo acaba, lo cambia. Y empiezas tú a estar dándole a Cristo el primer lugar en tu corazón y vienen bendiciones como la que tuvieron los apóstoles aquí. No pudiendo hacer nada, recurrieron sus enemigos a la intimidación, pero tampoco les sirvió. Versos 18 al 21 dice: y llamándoles les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. El problema que ellos tenían es: no hablen en el nombre de Jesús. No digas que Él te envió. No nos avergüences porque nosotros matamos a Jesús. Y tú al hablar en el nombre de Jesús nos haces ver como unos tontos, porque ¿cómo vamos a quedar delante del pueblo que matamos al Mesías? Por lo tanto, no nos avergüences. Y muchas veces los líderes falsos que oponen a los verdaderos, detrás de lo que están ellos construyendo es guardar su nombre. Entonces los amenazaron para que no hablaran en nombre de Jesús. ¿Pero qué dijeron los apóstoles? Juzga tú si es correcto que yo le dé en primer lugar tus palabras que a Dios. El primer lugar es de Dios. Y yo no te puedo poner a ti en un lugar que Dios tiene.
Dios tiene el primer lugar. Y aquí ellos nos están abriendo su corazón, nos están enseñando su secreto. ¿Por qué ellos tenían la bendición? Porque ellos podían orar por un cojo y sanaba al cojo. Porque ellos tenían un corazón que no se callaba con nada. Aunque estuvieran difíciles las cosas, terminaban los hombres anonadados pensando, ellos estuvieron con Jesús. Y por eso es que tienen este fuego. Y vemos que el secreto es que Dios era el centro, es que Dios estaba en control. Y es que cuando ellos trataban de quitar a Dios y ponerse a sí mismos a través del miedo, ellos decían, no, yo no te voy a dar a ti el lugar que solo Dios tiene. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Primero es Dios, después el hombre. Primero lo que Dios diga, después lo que el hombre diga. Y por lo tanto, no te voy a obedecer a ti en el lugar de Dios. Dios es el centro. Y por eso, por poner a Dios sobre todas las cosas y amar a Dios primero que todo, es que ellos tenían ese poder. ¿Quieres tú el poder para tener la bendición? Dale el primer lugar a Dios. Y Dios te va a ayudar y Dios te va a bendecir. Como la oposición subió de nivel, necesitaban más fuerza. Y entonces, ¿cómo hacerle cuando ahora nos quieren intimar y nos amenazan y nos pueden matar? ¿Cómo hacerle? Finalmente habían matado a Jesús. ¿Cómo hacerle? Hay una sola forma de hacerle, que es ir a quien tiene el poder de todo. Ir a Dios, que debe estar en el centro de la vida. Hechos 4, versos 29 al 31 dice lo que hicieron. Su oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pusieron su necesidad ante Dios. Dios, mira sus amenazas. Todo este problema se armó porque tú viniste y sanaste a un cojo. Pues ahora, Señor, concede que extiendas tú tu mano con sanidades, señales y prodigios. Porque no nos queremos callar, no queremos hacer algo que a ti no te agrada, queremos tener tu fuerza, queremos tener tu gracia. Y entonces Dios, que es lleno de todo poder, mandó a su espíritu y el mismo lugar en el que estaban reunidos tembló. O que Dios nos regale reuniones de oración donde tiemble el lugar. Y que estemos dispuestos a hacer lo que Dios quiera, poniéndolo a Él en el centro de todo. Pusieron su debilidad. Mira sus amenazas. Le dijeron, Dios, yo no tengo la fuerza, porque le dijeron, concede que tus siervos con todo denuedo hablen la palabra, porque muchos se callan y dejan de hablar. Porque no van a Dios, que tiene la fuerza para darles el fuego. Se desconectan de Dios y empiezan a ver a los hombres. Y entonces esa bendición que viene de Dios y que sin Dios ya no tienes, se pierde. Pero ellos sabían, la fuente de todo es Dios. Por tanto, no me voy a desconectar de Dios. Y aunque se ponga peor y me opongan y vengan dificultades, yo no voy a dejar a Dios. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no ponemos a Dios como el centro de nuestras vidas? ¿Por qué no le damos el primer lugar a Dios? ¿Por qué no imitamos estos ejemplos que Dios nos deja en su escritura? ¿Por qué no somos como Jabes, que tenía problemas en su vida, pero que anheló un cambio, que tenía dificultades, tenía estrechez, pero que le puso su estrechez a Dios y que Dios le dio lo que pidió? O quizás tú has tenido problemas en tu vida, dificultades, te quedaste sin trabajo, o tienes problemas, o has tenido enfermedades. Te aseguro que no han sido como los que tuvo Efraín, que perdió a todos sus hijos. A todos. Vinieron, les robaron los ganados, se quedó sin dinero, se quedó sin hijos, pero con Dios. Y Dios hizo la diferencia, y Dios lo bendijo y le dio otro hijo, y le dio una hija que fue una conquistadora y que no tuvo solamente los ganados de regreso, sino ciudades enteras, porque sabía la hija, pueden venir esos perversos y ahora tratarnos de acabar como lo hicieron la primera vez.
Por lo tanto, ya no vamos a tener un grupito ahí de animales y el ganado solamente. Vamos a tener una ciudad amurallada y cuidada para que no vengan esos hombres malos y nos acaben. Y levantó 3 ciudades. ¿Tienes tu oposición? Dios te puede dar bendición. Haz como los apóstoles. Busca el fuego que no baje. Busca la gracia. Nunca pongas a un hombre en el lugar que solo Dios tiene, como los 3 valientes que aprendieron la lección. Eso que hice por David, solamente Dios lo merece. Y entonces David les enseñó algo muy importante. En un nivel está Dios, en otro nivel estoy yo. Y ellos entendieron la lección. Dios es el primero. Aprendámosla nosotros. Dios es el primero. Pongamos en primer lugar a Dios y que solo nos importe lo que Dios diga y quiera. Necesitamos la bendición de Dios y Dios nos la quiere dar. Romanos 8, 31 al 33, con este pasaje nos despedimos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, no importa qué problema que tengamos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay problema que nos pueda vencer si Dios está de nuestro lado. Pero ¿cómo confiar? Pues si no escatimó ni a su Hijo, sino que tanto amor tuvo por nosotros que lo entregó siendo inconversos para que tengamos una oportunidad de acceder al amor al Padre, estando en rebeldía, llenos de pecados, llenos de maldad. Nos mandó al ser más precioso del universo a colgarlo en una cruz para pagar nuestras maldades, porque el Padre nos quería de regreso, abrazarnos, cuidarnos, amarnos. Si no escatimó ni a su propio Hijo por ayudarnos cuando estábamos en rebelión, ¿cómo no nos va a ayudar ahora? No nos va a dar ahora todas las cosas que hemos encontrado su gracia. Y si no las has encontrado, ahí está Jesús, el Salvador, que te puede ayudar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y si Dios justifica, que digan los hombres lo que quieran, que juzguen por las apariencias. Dios juzga por la esencia y por el corazón. Y eso es lo importante. Busquemos la bendición y la justificación de Dios. Y con eso estamos completos. Estén a gusto los hombres o no estén a gusto. No importa. Lo importante es que Dios esté con nosotros. Conquistemos la bendición de Dios. Y vamos a aprender a conquistarla a través de estos libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Vamos a ver los peligros de dejarla y vamos a aprender verdades importantes como las que reflexionamos el día de hoy para nuestras vidas. Por tanto, les invito a que estudiemos juntos estos libros y aprendamos de la historia antigua como Dios nos enseña en su palabra, para que veamos cómo Dios trató con aquellos hombres y también tomemos ventaja de ese conocimiento y podamos buscar a Dios, porque Él, como fue al principio, también es ahora, y podemos conocerlo a través de sus obras con otros hombres que ya no están aquí, pero están en sus historias para enseñarnos. Con esto me despido. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.